capítulo 8, versículo número 29. Dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Generalmente nosotros, cuando somos unos niños, de alguna manera anhelamos ser como alguien. Ese alguien puede ser nuestro papá, una persona real, o ese alguien puede ser simplemente algún dibujo animado, algún personaje superhombre que las historietas allí nos lo han proyectado, o la televisión. O bien vamos creciendo, y conforme vamos creciendo nosotros tenemos de alguna manera modelos a seguir. Ya cuando somos adultos o estamos en el proceso de los estudios, bueno, perseguimos de alguna manera llegar a ser como el compañero, un excelente estudiante. O bien ya terminamos los estudios y entonces empezamos a laborar de acuerdo a lo que nosotros pudimos llegar en nuestro estudio, en nuestra educación formal. Y siempre vamos a encontrar gente de la cual nosotros podemos aprender, y algunos son tan excepcionales que decimos: yo quisiera ser como él. Y no es malo, desde luego que no es malo. De repente nosotros tenemos malos modelos, y hermanos, y en vez de enfocarnos hacia un modelo correcto, un modelo de bendición, nos enfocamos hacia un modelo que finalmente va a traer para nosotros tal juicio. Y cuando estábamos en Cristo, de alguna manera nosotros perseguíamos algo o ser alguien. Y yo creo que esto se vale, esto es bueno. Esto es bueno decir: yo quiero ser un excelente empleado, yo quiero ser un excelente profesionista, yo quiero ser una excelente mamá, yo quiero ser un excelente papá, yo quiero ser un excelente hijo. Y de alguna manera alguien nos es el modelo. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros llegamos a recibir la revelación de parte de Dios, entonces nos damos cuenta que hay un modelo súper especial para cada uno de nosotros. Y ese modelo es Jesucristo. Amén. Y no tan solo en la experiencia de reconocer que Él es un modelo, sino nos lleva más que nosotros podemos ser como nuestro Señor Jesucristo. No tan solo como un modelo, sino vivir la experiencia de ser semejantes a Jesús. Dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces es interesante y maravilloso que nosotros en un momento dado el ser semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo no significaba nada para nosotros, ni lo ignorábamos, el propósito de Dios. Pero ahora que nos damos cuenta que nosotros podemos llegar a ser semejantes como nuestro Señor Jesucristo, esto no solamente nos representa un ideal, sino nos representa un reto. ¿Por qué? Pues porque de repente llegamos al Señor con tantas imperfecciones, llegamos al Señor con tantos errores, llegamos al Señor con tantas equivocaciones. ¿Por qué? Porque el medio nos dio eso es lo que aprendimos, y así es como llegamos a vivir. Y pensamos que no hay una vida diferente o algo que traiga un cambio a nuestro ser. Pensamos que eso que nos tocó ser y vivir es nuestro destino. Pero cuando llegamos al conocimiento de la palabra del Señor, y entonces empezamos a darnos cuenta que nosotros, hermanos, el anhelo y el corazón de Dios es que Él diseñó que al nacer cada uno de nosotros tuviésemos la imagen del Señor Jesucristo en nuestras vidas.
Ahora nosotros, como hijos e hijas de Dios, conocemos a Jesús. Conocemos el perfil de Jesús. Hermanos, y en el Señor, obviamente, nosotros tenemos un excelente modelo para que nosotros, mis hermanos, de alguna manera nos lleguemos a multiplicar desde la perspectiva de ser, mis hermanos, hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el Señor espera que usted y yo seamos como Jesús. Ese es un reto tremendo. Pero no creo que sea imposible. Claro, las cosas no se dan de la noche a la mañana. Obviamente tenemos nosotros que conocer el perfil de Jesús a través de la palabra y entonces identificarnos con Él y empezar a movernos en esa dirección, y vamos a ver precisamente en su momento cómo el Señor, mis hermanos, se movió. Por ejemplo, una de las cosas que Lucas, si vamos al libro de los Hechos, es maravilloso ver la forma en que Jesús se movía y cómo Lucas, mis hermanos, captó la vida de Jesús y luego él la plasmó, y lo que él nos dice, mis hermanos, es que Jesús, una de las cosas es que él hacía y enseñaba. Y generalmente el orden es: yo soy enseñado, entonces voy a aplicar lo que yo ya sé por medio del conocimiento que he adquirido. Pero en este caso, Lucas, él representa a Jesucristo con estas palabras. Dice 1:1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Podemos decir, bueno, es que es el orden en que Lucas quiso ponerlo, ¿verdad? Comenzó a hacer y a enseñar. Bien hubiera puesto a enseñar y a hacer, y estuviera también correcto. Pero lo interesante de esto es percatarnos que es un hacer. El ser como Jesús nos tiene que llevar a la acción. Porque ahora sí, mis hermanos, es importante que nosotros aprendamos. Pero, mis hermanos, es más importante que lo que nosotros aprendemos de Jesús lo apliquemos. Que lo que aprendemos de Jesús lo vivamos. Ese es el sentido, ¿verdad? Que lo que nosotros recibimos de parte del Señor no es solamente para almacenar conocimiento, sino que vamos aprendiendo y vamos haciéndolo. Y hay un dicho que recientemente aprendí, y es una gran verdad, ¿verdad? Lo que hacemos es lo que arrastra, no lo que decimos. Lo que nosotros hacemos es lo que va a impactar. Y lo que usted y yo hagamos para Dios, por la obra del Espíritu Santo, es lo que va a agradar a Dios. Y ese debe ser nuestra vida. Nuestra vida, mis hermanos, al aprender de Jesús y que Dios nos ha predestinado para ser como Jesús, mis hermanos, es que, si es cierto, hacemos y aprendemos, o aprendemos y hacemos, pero lo más importante es la acción. Por alguna razón, Hechos habla acerca de que Jesús hizo y enseñó. Porque también, mis hermanos, lo que hizo Jesús para nosotros es una enseñanza. Y una enseñanza que no solamente queda en el nivel de conocimiento, sino queda en el nivel de aprendizaje, pero para que nosotros podamos hacerlo. Ahora bien, yo sé que no vamos a terminar aquí en esta tierra de llegar a ser como Jesús en todo el sentido estricto de la palabra. Sabemos que al final seremos semejantes a Él. Ahora sí, en todo el sentido de ser como Jesús. Pero en este proceso, mientras nosotros, mis hermanos, nos movemos, nosotros tenemos cada día que parecernos al Señor. Cuando nacen nuestros nietos, ya les voy a presumir. O cuando siempre nos preguntan, ¿y a quién se parece? Y luego, mis hermanos,
Cada quien quiere que se parezca a lo propio, ¿verdad? Yo tengo un lunar muy grande en mi espalda. Y cuando nacieron mis hijos, yo le buscaba el lunar. Y ninguno nació con ese lunar. Y nace Jepsi y lo tiene, ¿verdad? Pero ella aquí está en su manita. Y es un lunar grande, es notorio. Entonces, ahí estaba mi consuegra. Y luego le comentó a Gabriela, no sé quién. Le dije, mira, ella sacó mi lunar. Y luego dice mi consuegra, no, es el lunar de Samuel. O sea, Samuel es el hijo de ella. Y ya me quedé callado, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor sí, porque lo tiene en la mano. Hermanos, pero luego veo a Samuel y le digo, ¿y tu lunar? ¿Cuál lunar? ¿Por qué? Porque, hermanos, siempre buscamos que el parecer sea idéntico o a lo mejor de algún nivel a nosotros. Y ahí le buscamos, no, pues se parece al papá, no se parece al papá, no se parece al abuelo, se parece a la abuela. Hermanos, y eso es algo muy natural. Pues así es tan natural que usted y yo nos parezcamos a Jesús. Es lo mismo. Qué bonito que el Padre, qué bonito que el Padre, nuestro Dios, diga, Pedro, ¿cómo te pareces a Jesús? Qué bonito, hermanos. Qué precioso es que el Espíritu Santo nos diga, ¿cómo te pareces a Jesús? Eso es algo muy especial. De tal forma que nosotros podamos agradar al Padre. Podamos agradar al Padre. Cuando el Señor Jesús, mis hermanos, bajó a las aguas para ser bautizado por Juan, que en su momento Juan se resistió y finalmente dijo Jesús, es que es necesario que se cumpla toda justicia, así tiene que ser. Y entonces Juan lo bautizó y entonces oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué bonito es que el Espíritu Santo nos pueda decir, yo me complazco porque tú te pareces a Jesús. Y en lo que haces y en lo que enseñas. En lo que enseñas y en lo que haces. Y si nos ponemos en la línea de hechos, en lo que hacemos. Porque finalmente, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta que tenemos que parecernos. Mire, un día, y estaba casado, y entonces mi papá se sentó en el sillón y cruzó una pierna. Y luego yo me senté y crucé inconscientemente estamos sentaditos igualitos. Y mi esposa me hace el comentario después, no en ese momento, dice, no hombre, estaban sentados igual. Pues es mi papá, le digo, tengo que parecerme a él. Pero si Dios es nuestro papá, mis hermanos, tenemos que parecernos a Él. Porque en realidad Jesús, hermanos, se parece al Padre. Entonces nosotros tenemos que parecer. Y una de las cosas, mis hermanos, de lo cual tenemos que parecernos a Jesús, de acuerdo a la palabra, es hacer aquello que le agrada al Señor. Entonces no es tan fácil parecernos a Jesús. Pero cuando nosotros, hermanos, nos proponemos en el nombre del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo y agarrados de la palabra y agarrados de la oración y agarrados del ayuno y nos proponemos que haya un cambio en nuestras vidas y que nuestro modelo sea Jesús, hermanos, en el propósito de hacer la voluntad de Él, nos vamos a parecer a Jesús. Vamos a buscar Lucas capítulo 22 versículo 42. Lucas 22 versículo 42 dice de la siguiente manera. Es cuando Jesús ora en el Getsemaní. Dice, diciendo, en este caso la oración de parte de Jesús, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros
nos proponemos hacer la voluntad de Dios. Y entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos proponemos hacer la voluntad de mi Padre, de nuestro Padre, es como nosotros nos parecemos a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Jesús no estaba en una situación cómoda. No estaba en una situación cómoda. Estaba en una situación incómoda, difícil, que en un momento dado Él dice: Padre, si quieres, cambia esta situación. Pero Él finalmente puntualiza: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros disponemos de la misma manera que lo hizo Jesús, cuando nosotros, mis hermanos, nos percatamos que tenemos o somos llamados a hacer la voluntad de Dios, y entonces, hermanos, nos metemos en oración y decimos: Señor, esto es tan difícil de hacerlo, Señor, mira, pudieras cambiar las cosas, pero Señor, finalmente concluyo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando nosotros damos ese paso de obediencia, es como nos vamos nosotros pareciendo a nuestro Señor Jesucristo, ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nos metemos una reversa, claro que no, hermanos, claro que no. Y cuando metemos una reversa, esas reversas, hermanos, que dice uno: qué cosa tan triste. En días pasados fue a visitar a un hermano en Cristo enfermo, y me dio mucha tristeza lo que él me dijo. Qué importante es parecernos a Jesús. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Dice: pastor, tengo problemas. ¿Y sabe qué estoy pensando? Fíjense, estoy hablando de un hijo de Dios. ¿Sabe qué estoy pensando? Ir con unos brujos. Hermanos, yo nunca pensé que me iba a decir eso. Yo nunca me imaginé que me iba a decir eso. Le dije: hermano, ¿se da cuenta de lo que usted me está diciendo? Dijo: hermano, es que tengo problemas. Entonces le dije: usted no tiene la fe suficiente para que el Señor obre en su vida y en sus necesidades, y usted tiene que recurrir a un brujo. ¿Sabe qué le va a pasar si va con el brujo? El diablo va a hacer la obra, pero el diablo se lo va a llevar al infierno. ¿Eso quiere, hermano? Yo sé que en nuestra desesperación, hermanos, decimos cosas que no debiéramos de decir. Pero si ya está aquí, hermanos, fácilmente se va a hacer. Si no nos cuidamos, cuando ya está en el pensamiento, y simplemente, hermanos, es enviar la señal al cuerpo para que el cuerpo obedezca, porque ya entró aquí. Y hermanos, híjole, ya me daban ganas de agarrar el cinto, ¿no? Sin parazos, ¿sabes cómo? ¿Qué están pensando? Pero, hermanos, hay que ministrar. Y lo tuve con mi hermano. ¿Qué sucede entonces con su fe? Mi hermano, eso no es la manera de pensar. Eso no lo hace un hijo de Dios. Bueno, parece que quedó convencido, ¿no? Yo espero que sí. Qué fácil es que nos deslicemos. A lo mejor eso fue una situación muy especial, que un hijo de Dios vaya a buscar una bruja para que se muestre y le haga el milagro o la señal, porque ese es el diablo que sí la va a hacer. Pero a veces no llegamos a tanto, pero sí llegamos a otros niveles. Y es importante, hermanos. El Hijo de Dios, Jesucristo, no hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre. Y Él dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió.
Así es que si ustedes se dan cuenta de la importancia de comer y de beber, mis hermanos, así como es tan importante satisfacer la necesidad que nuestro estómago siente de saciarse del alimento y del líquido, mis hermanos, para vivir, de esa misma manera, mis hermanos, tiene el sentido de importancia para que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, tan fácil nosotros es hacer cosas que estén fuera de la voluntad de nuestro Dios. Y podemos llegar a hacer cosas tremendísimas, hermanos, cuando nosotros quitamos a Jesús como nuestro modelo. Cuando Jesús deja de ser nuestro modelo. Cuando nosotros empezamos a ignorar la palabra que Dios nos predestinó, que Dios planificó, que cada uno de nosotros seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros hacemos cosas que no son de Dios, hermanos. Hoy platicaba con un pastor que me habló de Aguascalientes. Nos conocimos en Mexicali cuando él era pastor de otra denominación, y él me compartía su experiencia. Y él le decía: pero tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios. Es importante. Yo le decía: cuando tú hagas la voluntad de Dios, no te vas a dar cuenta de lo que Dios te va a bendecir. Y hermano, nosotros tenemos que percatarnos que va a haber un momento en que nuestra carne va a querer hacer nuestra voluntad. Pero eso no significa garantía. Eso no significa garantía. Hermanos, nosotros somos llamados, somos predestinados. Dios programó que cada uno de nosotros fuéramos como su Hijo Jesucristo, pero Él no va a activar botones, y Él no nos puso una computadora dentro de nosotros para que nos pueda manejar a control remoto y decir: este tiene que hacer esto, este tiene que hacer aquello. No. Dios nos dio un libre albedrío, y en ese libre albedrío yo voy a decidir ser semejantes a Jesús. Y si yo decido, entonces yo tengo que buscar los medios y los recursos para parecerme a Jesucristo, para ser semejante a Jesucristo. Cada vez que usted y yo hacemos la voluntad de Dios, mis hermanos, nos parecemos a Jesús. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios, nosotros podemos sentir la afirmación de Dios que pueda nuestro espíritu escuchar, o nuestra conciencia redimida: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Sabe que en el corazón de Dios, mis hermanos, Él puso los recursos y los medios? Es cierto, no es fácil, pero Él puso los recursos y los medios para que nos movamos en el centro de su voluntad. Y el propósito de Dios, mis hermanos, es que nos movamos en el centro de su voluntad. Y al movernos en el centro de su voluntad, hermanos, vamos a ver lo bendecido que somos. Amén. Hermanos, nosotros no podemos hacer lo que nosotros creamos, aunque pensemos que esté bien hecho. No podemos. No, aquí no se trata de hacer lo bueno, se trata de hacer lo agradable delante de Dios. Jesús lo dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, este es un estado, hermanos, no es a donde hemos llegado. Un día vamos a llegar a ser de veras semejantes a Jesús, pero este es un estado, y este estado nos debe mantener cada día alineándonos al propósito de Dios, y nuestro perfil pueda ser el perfil de un hijo que se parece a Jesús. Híjole, tan diferentes que somos, físicamente hablando, pero espiritualmente, qué bonito que todos, como familia en Cristo, fuéramos semejantes a Jesús. Que nos pareciéramos a Jesús, que actuáramos como Jesús, que hiciéramos la voluntad del Padre como Jesús nos ha enseñado. Quiero terminar con 1 de Juan, capítulo 3,
Vamos a buscar el versículo número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh, qué precioso. Que yo vea a Jesús, que usted vean a Jesús, que veamos a Jesús. Decimos, Señor, somos semejantes a ti. Mira cómo nos parecemos. No en el sentido físico, en ese cuerpo transformado, sino en el sentido, hermanos, de haber hecho la voluntad de nuestro Dios. Ese es el reto. Ese es nuestro reto, mis hermanos. Hacer aquello que le agrada a nuestro Dios. A lo mejor hemos hecho mucho lo que nosotros hemos creído que debe de ser. Y no necesariamente sea malo. No necesariamente tiene que ser malo, sino necesariamente tiene que ser la voluntad de nuestro Dios. Y a veces nos engañamos. Nos engañamos con tanta facilidad. Y si no somos listos, viene el enemigo y nos cuelga otro engaño más, y ahí vamos haciendo la voluntad del enemigo. No, hermano, no dejemos que con facilidad el enemigo nos engañe. No lo dejemos. Dice la palabra de Dios que nosotros no desconocemos las maquinaciones del enemigo, mis hermanos. Usted y yo conocemos la palabra de Dios y nosotros tenemos el propósito y el anhelo, mis hermanos, de ser semejantes a Jesús. Pero en este proceso es un estado, mis hermanos. Yo no puedo ser como Jesús al punto de decir soy igual a Jesús. No, va a llegar el momento en que lo seremos. Pero mientras está ese proceso, que cuando nosotros como hijos de Dios nos relacionemos, nos frecuentemos, digamos, ¿cómo se parece a su papá? Aleluya. ¿Cómo se parece? Y no estoy hablando del papá terrenal, estoy hablando del papá nuestro Dios. Que nosotros nos veamos y digamos, ¿cómo nos parecemos nosotros los unos como familia en Cristo, verdad? ¿Cómo nos parecemos? Y no precisamente en lo físico, sino que nos parezcamos, mis hermanos, en ser como Jesús. Yo le decía a mi hermano pastor, yo te recomiendo esto, y le da una recomendación en base a su contexto, y él colgó el teléfono y me llamó ahorita en la tarde. Me dice, es increíble, pastor. Dice, cuando tú me dijiste eso, dice, pues yo lo recibí. Y me dijo, en este año yo voy a hacer eso. Dije, bueno, le dije, qué bueno que lo vas a hacer. Y me vuelve a llamar y me dice, ¿sabes qué, pastor? Es increíble. Dice, porque yo estoy viendo lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga, mi hermano, mi hermana? ¿Su voluntad? No, mi voluntad no. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, yo quiero que se haga mi voluntad. No, no puede ser. Porque mi voluntad va a estar muy lejos del propósito de Dios. Va a estar muy lejos. Es preferible que se haga la voluntad de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Ahora, yo le pregunto, si se le saca una fotografía espiritual, ¿se acuerdan del cubano cómo sacó fotografías? Bueno, si nosotros sacamos una fotografía y se revela esa fotografía, ¿verdad? Yo a Jersey quiero ver de la guiña, a ver por dónde se lo veo, pero no. Ella es puro Núñez.
hermanos, a sacar una fotografía espiritual. Qué bonito es que al enseñársela a mi hermano, a mi pariente, a mi amigo, a mi vecino, nos diga: ¿cómo te pareces a Jesús? ¿Cómo te pareces a Jesús? Nuestro corazón, hermanos, va a rebotar de alegría. Es como cuando alguien le dice: híjole, tu nietecito, ¿cómo se parece a ti? ¿Cómo se? Oh, yo pienso que ¿verdad? Se han de sentir muy contentos, orgullosos, si tuvieran el plumaje del pavo real, hasta yo pienso que empezar a extenderse. ¿Por qué? Porque ese es un gozo. Porque es un gozo. Aunque es pasajero, ya crece, ya no se parece. O sí, todo depende de los genes. Pero hermanos, yo les pido en el nombre de Jesús, y me pido a mí mismo, que nos vayamos de este lugar con eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero ser semejante a Jesús. Dios me predestinó para eso, y yo voy a lograrlo con la ayuda de mi Dios. Yo voy a lograrlo. Y hermanos, y cuando nosotros lleguemos a ese punto, oh hermanos, esto va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Va a ser maravilloso. Imagínense todos nosotros pareciéndonos a Jesús. Puro amor, ¿verdad? Pura bendición, puro abrazo, ¿verdad? Todos dispuestos a hacer lo que el Señor quiere, hermanos. Y cuando de repente nos encontremos ante una disyuntiva, híjole, ¿qué tengo que hacer? Recuerden, tengo que hacer lo que Jesús haría. Tengo que hacer lo que Jesús haría. Y cuando tengamos una actitud y una reacción ante un estímulo, pensar cómo tiene que reaccionar Jesús ante esa situación. Entonces decir: yo voy a proponerme en mi corazón reaccionar como reaccionaría Jesús, porque yo me quiero parecer a Él. Que cuando hubiese la oportunidad de tomar una decisión, y en esa decisión decir: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría el Señor? Bueno, esto es lo que haría, entonces yo lo voy a hacer. Un día, cuando trabajamos en la administración, muchos años trabajé en eso, nosotros movíamos mucho dinero, porque teníamos que pagarle a los jubilados y las cargas sociales y IMSS y todo eso. Y en ese tiempo, ahora se usan discos, pero antes eran efectivo y papelitos que tenían que llenar. Ya la tecnología vino y ya cambió. Pero mis hermanos, me acuerdo que un día fui al banco y yo tenía que sacar pacas, porque yo tenía que pagarle a los pastores jubilados y todos los compromisos que la carga social implicaba. Y Gabriel y yo trabajamos en el área administrativa, y un día me dieron de más de dinero en el banco, aunque yo sé, hermanos, que me lo hubieran reclamado, ¿verdad? Y le echaba más billete, y yo le contaba, ¿verdad? Con mi mente iba contando cuando lo echaba, y luego me dijo: aquí está todo. Entonces le dije: se me hace que me dio de más. Le dije: señorita, ¿sabe que usted me dio de más? Y ella dijo: ¿usted cree? A mí se me hace que sí. No puedo asegurarle, pero no me quiero ir de aquí. ¿Por qué no lo voy a contar? Y sí, desde luego que me dio de más. Eso no significaba que yo me quería quedar con él, porque de todas maneras, hermano, después al hacer su corte iba a decir: a ver, señora Guiña, usted se llevó como 4,000 pesos de más, ¿por qué no lo regresa? ¡Qué vergüenza! Como un día, con esto termino, un día iba manejando en Tijuana, era pastor en Tijuana, y me pasé un alto, y tránsito pues me detuvo y me dijo: señor, usted dejó un alto atrás y usted no lo hizo. Yo le dije: ¿sabe qué? Es que no me percaté. De veras, le dije: no me percaté. Le dije: voy pensando en lo que voy a hacer. ¿Y a dónde va? Ya ve que regresar algunos oficiales: ¿a dónde va? Y le dije: pues voy a un estudio bíblico. Y de veras iba a un estudio bíblico, iba a dar una célula.
y me dijo, ¿y usted en qué trabaja? Soy pastor. Y me dijo, vergüenza le debía de dar. No, hermanos. Me puso, me trapeó, todo, me colgó, me planchó todo. Y yo nada más le escuché, usted como pastor debería ser un ciudadano ejemplar. Qué vergüenza que usted siendo un pastor haga eso. Bueno, ya me había arrepentido del hecho. De ahora ya no digo que soy pastor. No, desde entonces no me ha parado un tránsito, gracias a Dios. Pero, no, sí me ha parado. Pero recuerdo que sí. Entonces, hermanos, vamos a cuidarnos aún en eso. Yo creo que Jesús trajera un carro, yo creo que sí respetaría las señales. Yo creo que sí. Yo creo que le daría el pase a los peatones, ¿verdad? Yo creo que sería generoso con los demás. Yo creo que sería caballeroso. A mí las mujeres de aquí me sorprenden. Son unas haces del volante, un as del volante tremendo. Y a veces digo, parece que era mujer, y la alcanzo. Para ver si una mujer, digo, chispas, yo eso no lo hubiera hecho. Yo no quiero echarle tierra a las mujeres. ¿Sabe qué pienso? Que por qué la mujer llega a manejar así, porque tuvo un ejemplo. A lo mejor cuando fue niña, su papá o su mamá así manejaban, entonces ella cree que así tenían que manejar, y ella creció con esa enseñanza, y así. Yo digo, lo que ella hizo, yo no lo hubiera hecho, porque ese es un riesgo tremendo para ella y para los demás. Pues hermanos, hasta yo creo que si Jesús trajera un carro en el área metropolitana de Monterrey, yo creo que Él nos iba a enseñar. Yo no sé si usted ha ido a la frontera, no sé si usted va a Tijuana. Oh, hermano, si vamos de aquí a Tijuana, nosotros vamos a esperar que los que van tras un volante se van a parar, hermano, y le van a decir, pásele. Y usted va a decir, ¿cómo? Aquí en Tijuana el peatón tiene el privilegio, sí, hermano. Y usted puede pasarse media calle, y a media avenida, aunque no sea una esquina, hermanos, los que manejan carros se van a parar, se van a detener, aun cuando la persona cometió un error, porque tiene que pasar por la esquina, se para todo el carrerillo, hermanos, porque ellos tienen otra formación y no son cristianos. Hay cosas simples y ordinarias de las cuales nosotros tenemos que aprender. ¿Qué haría Jesús? Pero también habrá situaciones profundas, increíbles, que también tendríamos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Porque yo quiero parecerme a Él. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vámonos a nuestras casas, hermanos, con este reto. Yo tengo que ser semejante a Jesús. Mi manera de pensar y mi manera de vivir. En mi manera de tener una relación con el Padre. En la forma y la manera de tener una relación con sus semejantes. Yo quiero ser como Jesús. ¿Usted quiere ser como Jesús? Usted dígale al Señor en oración. Me cuesta trabajo ser como Jesús, pero yo quiero ser como Jesús. En tu palabra tú me has enseñado que yo fui predestinado para ser como Jesús, y yo lo quiero ser. Yo no quiero ser como mi papá, como mi mamá, con todo el respeto. Yo quiero ser como Jesús. Yo no quiero ser como mi maestro, que es un maestro ideal. Yo quiero ser como Jesús. Yo no quiero ser como mi jefe. Yo quiero ser como Jesús. Padre, hay un reto para la iglesia. Hay un reto en esta tarde para cada uno de nosotros. El ser como Jesús.
Tu palabra, Señor, es clara. Tu palabra, Señor, es clarísima. Que nosotros hemos sido predestinados para ser semejantes a Jesús. Nos falta mucho, amado Padre, pero nosotros tenemos que tomar una decisión, y a través de esa decisión, Señor, va a convertirse en un estado. Y ese estado, Señor, se va a dar. Y cada vez que nosotros veamos, Padre Celestial, que hacemos no nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor, entonces, sin lugar a duda, recibiremos del Padre esa aprobación. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Que el Señor diga de mis hermanas: esta es mi hija amada, en el cual tengo complacencia. Espíritu de Dios, bendícenos. En nuestra fuerza no lo vamos a lograr, pero tú has dejado medios a nuestro alcance, y a través de esos medios nosotros, Padre, en tu gracia lo vamos a lograr. Porque hemos logrado un buen avance desde el momento que rendimos nuestra vida a Jesús. Pero con tristeza nos podemos dar cuenta que ya no hemos avanzado, que nuestra imagen a Jesús se ha detenido, que en el principio se dio, y se dio de una manera especial, y nos percatamos de los cambios, nos percatamos de la obra de tu Espíritu Santo, pero llegó el momento en que ya no hubo cambios. Llegó el momento en que ya no fue el anhelo nuestro hacer tu voluntad, Señor, sino entonces dividimos, y en algunos casos hacemos tu voluntad, y en otros casos hacemos nuestra voluntad. Señor, ayúdanos para que en aquello que no estamos haciendo tu voluntad la hagamos, en el nombre de Jesús. Señor, tenemos de la ayuda por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la palabra, y sabemos, Señor, que lo vamos a conquistar. Que todos los que seamos de coinonía, Señor, seamos como Jesús, seamos como tú, para la gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Trabaja, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Trabaja, Espíritu Santo, de una manera que nosotros podamos ver tu obra en cada uno. Que podamos decir: Señor, hay convicción en mi vida. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Señor, con ese reto nos vamos, pero nos vamos también con el respaldo tuyo, Señor. Porque si a ti te agradó que así fuese, y nosotros nos ponemos en tus manos para que esto se logre, para la gloria tuya, bendición nuestra, sabemos que lo lograremos, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestras casas, cúbrenos con tu sangre preciosa, y Señor, la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.